¿Alguna vez has pensado que tener un hermanastro podría ser más aterrador de lo que imaginas? Estas son 5 historias de terror entre hermanastros. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. La primera vez que vi la casa en el bosque, supe que no era un lugar para mí. No soy supersticioso, pero había algo en esa estructura antigua que me hizo sentir incómodo. Estaba en medio de la nada, rodeada por árboles altos que parecían susurrar secretos en la oscuridad. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Pero no fue la casa lo que me inquietó más, sino la idea de vivir con Mateo. Mateo y yo nunca nos llevamos bien. Desde que mi madre se casó con su padre, hubo tensión entre nosotros. Era mayor que yo por 2 años, y aunque nuestros padres esperaban que nos lleváramos como hermanos, la realidad era muy diferente. Mateo era reservado, oscuro, y tenía una manera de mirarme que me ponía los pelos de punta. Siempre parecía saber algo que yo no. No es que yo fuera un santo, pero había algo en el que me parecía peligroso. El verano que cumplí 16 años, mi madre decidió que sería una buena idea mudarnos al campo, a la casa que había pertenecido a la familia de Mateo por generaciones. Decían que era un lugar tranquilo, perfecto para reconectar. A mí me sonaba más como un retiro forzado. Pero no tenía opción. Llegamos un día gris de junio. La casa se erguía imponente, con sus paredes de madera vieja y su techo de tejas que se caían a pedazos. A medida que nos acercábamos, sentí una presión en el pecho, como si algo me advirtiera que me diera la vuelta y corriera en la dirección opuesta. Pero mi madre estaba emocionada, así que intenté no arruinarlo para ella. Mateo no parecía compartir mi incomodidad. De hecho, parecía estar en su elemento. Mientras yo me dedicaba a descargar las cajas, él exploraba la casa, susurrando para sí mismo con una sonrisa que me daba escalofríos. Lo encontré más tarde en el ático, mirándome con esos ojos oscuros que siempre parecían estar juzgándome. «Es un buen lugar, ¿no?», dijo, casi con burla. «Claro», respondí, evitando su mirada. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a suceder cosas extrañas. Al principio, eran pequeños detalles que podían atribuirse a la antigüedad de la casa, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban. Pero luego se volvieron más inquietantes. Una noche, escuché pasos en el pasillo fuera de mi habitación. Al principio pensé que era Mateo, pero cuando abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. No había ni una sombra, ni un sonido. El silencio era abrumador, roto solo por el latido acelerado de mi corazón. Cerré la puerta y me metí bajo las sábanas, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, a la mañana siguiente, vi algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, alguien había escrito con un dedo: «No estás solo». El espejo estaba empañado por el vapor de la ducha, pero las palabras eran claras. No le dije nada a mi madre. Ella estaba tan feliz de estar lejos de la ciudad que no quería preocuparla. Pero le conté a Mateo. «Muy gracioso», le dije, esperando que admitiera la broma. Pero él solo me miró, sin parpadear, y dijo: «Yo no fui». «Pero si lo dices, debe ser verdad». No supe qué responderle, así que simplemente me alejé. Pero a partir de ese momento, empecé a sentir que había algo más en la casa, algo que nos observaba. Los días pasaban y la tensión entre Mateo y yo crecía. Él parecía disfrutar provocándome, haciéndome sentir incómodo a propósito. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, me susurró: «¿Has oído las voces en la noche? Dicen que esta casa está maldita». «Deja de decir tonterías», respondí, pero en el fondo, no pude evitar preguntarme si tenía razón. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a intensificarse. Empecé a tener pesadillas, sueños vívidos en los que veía figuras oscuras moviéndose por la casa, susurrando mi nombre. Me despertaba empapado en sudor, sintiendo una presencia en la habitación, aunque nunca había nadie.
Durante el día, sentía una extraña atracción hacia el ático, como si algo me llamara desde allí. Una tarde, mientras Mateo estaba fuera, decidí subir. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras ascendía, el polvo flotando en el aire como si no hubiera sido perturbado en años. El ático era un espacio amplio, con vigas de madera expuestas y cajas apiladas en las esquinas. Pero lo que más me llamó la atención fue un baúl viejo, empolvado, que estaba colocado en el centro de la habitación, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Me acerqué al baúl con cautela. Algo dentro de mí gritaba que no lo abriera, pero no pude resistir. Cuando levanté la tapa, un olor a humedad y podredumbre me golpeó. Dentro, encontré una serie de objetos antiguos, fotos en blanco y negro de personas que no reconocía, un diario con las páginas amarillentas y un reloj de bolsillo oxidado. Lo que realmente me perturbó fue el diario. Cuando lo abrí, vi que las primeras páginas estaban llenas de notas escritas en una letra pequeña y apretada. Parecían entradas de una persona que había vivido en la casa hace muchos años, pero la tinta se había corrido en muchos lugares, haciendo ilegibles algunas partes. Sin embargo, lo que pude leer me heló la sangre. Las entradas hablaban de un espíritu, una presencia maligna que habitaba la casa y que se alimentaba de la discordia entre quienes vivían allí. El autor describía cómo había comenzado a escuchar voces, a ver sombras, y cómo la presencia se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Mientras leía, sentí una corriente fría en el aire, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El ático estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera bajo el peso de la casa. Esa noche, no pude dormir. Las palabras del diario resonaban en mi mente, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Sentía que algo se estaba acercando, algo que se alimentaba de la tensión entre Mateo y yo. Pensé en lo mucho que lo odiaba, en todas las veces que me había hecho sentir pequeño y vulnerable. Y por primera vez, me pregunté si eso era lo que la casa quería, dividirnos, consumirnos con su maldad. Las cosas se salieron de control una semana después. Mateo y yo tuvimos una discusión acalorada, una de esas peleas en las que los gritos resonaban por toda la casa. No recuerdo exactamente qué la provocó, pero terminó conmigo empujándolo contra la pared. Su mirada era fría, casi inhumana. «Te odio», dije con veneno en la voz. Mateo no respondió, pero pude ver una sonrisa formarse en sus labios, una sonrisa que no parecía suya. Esa noche, escuché los pasos de nuevo, más fuertes, más insistentes. No eran solo pasos, era como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Me levanté de la cama, decidido a enfrentarlo. Cuando abrí la puerta, vi a Mateo parado en medio del pasillo, su rostro pálido como la cera, con los ojos vidriosos. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, aunque mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Mateo no respondió. Solo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el ático. Lo seguí, el miedo mezclado con una extraña sensación de inevitabilidad. Las escaleras crujieron bajo nuestros pies, el aire se volvía más pesado a medida que subíamos. Cuando llegamos al ático, Mateo se detuvo frente al baúl. Miró hacia mí, y en ese momento, supe que algo andaba terriblemente mal. Sus ojos no eran los suyos, había algo oscuro en ellos, algo que no pertenecía a este mundo. «No eres Mateo», dije, más como una afirmación que como una pregunta. Una sonrisa siniestra se extendió por su rostro, y cuando habló, su voz era un susurro gélido. «Nunca lo fui». De repente, el ático se llenó de un viento helado, como si las paredes estuvieran respirando. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. Mateo avanzó hacia mí, y su rostro comenzó a cambiar, distorsionándose en algo monstruoso, inhumano. Grité, pero el sonido fue absorbido por la oscuridad que nos rodeaba. Me tambaleé hacia atrás, tratando de escapar, pero tropecé y caí al suelo. Mateo, o lo que fuera que estaba ocupando su cuerpo, se inclinó sobre mí, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Te odio», repetí, pero esta vez con miedo en mi voz. La figura sonrió de nuevo, pero antes de que pudiera hacer algo, escuché un grito.
era la voz. Mi madre solía decirme que la vida estaba llena de cambios, pero nada me preparó para lo que vino después de su segundo matrimonio. Aceptar a Carlos como mi nuevo padrastro fue difícil, pero lo que realmente me destrozó fue tener que lidiar con Santiago, su hijo. Santiago y yo teníamos casi la misma edad, pero nuestras diferencias eran abismales. Mientras yo disfrutaba de la música y la lectura, él se deleitaba con el deporte y las bromas pesadas. Desde el primer momento, nos convertimos en enemigos naturales, como si hubiéramos sido diseñados para odiarnos. Todo comenzó a empeorar cuando nos mudamos a la vieja casa de campo de Carlos, un lugar apartado en medio de la nada. La casa, con su fachada de madera envejecida y su tejado inclinado, parecía haber salido de una película de terror. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia, y el silencio nocturno era perturbador. El primer día que llegamos, noté algo extraño en la casa. Había un frío constante que no desaparecía, a pesar de que estábamos en pleno verano. Las paredes crujían y se quejaban como si estuvieran vivas. Mi madre decía que solo eran los sonidos normales de una casa vieja, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. A Santiago no le importaba. Parecía disfrutar de mi incomodidad, inventando historias sobre la casa para asustarme. Dicen que aquí vivía una familia antes que nosotros, pero todos desaparecieron sin dejar rastro, me dijo una noche, con una sonrisa maliciosa. No le creí, pero esa noche me costó dormir. Pasaron las semanas y nuestra relación no mejoró. Santiago encontraba formas de hacerme la vida imposible, y yo lo odiaba cada vez más. Pero lo que realmente me perturbaba no era él, sino la casa. Había algo en ese lugar que me mantenía en constante alerta. Todo cambió la noche en que encontré la puerta secreta. Estaba en el sótano, un lugar que evitaba a toda costa debido a su atmósfera opresiva y oscura. La puerta estaba oculta detrás de una estantería llena de polvo. Era pequeña, apenas lo suficientemente grande como para que un niño pudiera pasar. Sentí una mezcla de curiosidad y temor, pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta. Lo que encontré al otro lado fue un pasillo estrecho, apenas iluminado por una débil luz que parecía emanar de las paredes mismas. El aire era pesado y denso, y había un olor a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Caminé despacio, mis pasos resonando en el silencio. El pasillo terminó en una habitación pequeña, vacía excepto por un espejo grande que colgaba en la pared opuesta. Me acerqué al espejo, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Reflejado en el espejo, detrás de mí, había una figura oscura, indistinta, pero claramente humana. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El miedo me paralizó por un momento, y luego corrí de vuelta por el pasillo y cerré la puerta de golpe. Esa noche no dormí. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, me hacía saltar. Pero lo peor fue al día siguiente. Santiago parecía saber que había encontrado la puerta. Su sonrisa arrogante había desaparecido, y en su lugar, había una expresión de preocupación, incluso de miedo. «Entraste al sótano, ¿verdad?», me preguntó, sus ojos fijos en los míos. Asentí, incapaz de hablar. «Hay cosas que no deberías haber visto», dijo, y luego se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Intenté olvidar lo que había visto, pero la casa no me dejaba. Cada noche, el espejo en la habitación secreta aparecía en mis sueños, mostrándome cosas que no podía comprender. A veces veía a Santiago en el espejo, su rostro distorsionado por el miedo, otras veces veía sombras que se movían detrás de mí. La sensación de ser observado se hizo constante, incluso durante el día. Un día, mi madre y Carlos salieron de la casa para hacer algunas compras, dejándonos a Santiago y a mí solos. El ambiente era tenso, como si ambos supiéramos que algo iba a pasar. Santiago estaba inusualmente callado, evitando mi mirada. Decidí confrontarlo. Si él sabía algo, necesitaba decírmelo. Lo encontré en la cocina, mirando por la ventana hacia el bosque que rodeaba la casa. «¿Qué sabes sobre esa puerta en el sótano?», le pregunté directamente. Santiago no respondió de inmediato.
Finalmente, se giró hacia mí, su rostro pálido. Esa puerta no debería existir, murmuró. Mi padre nunca quiso hablar de ella, pero escuché cosas. Cosas que él y mi madre nunca quisieron que yo supiera. La familia que vivía aquí antes no desapareció, fueron tomados. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Tomados? ¿Por qué? No lo sé, respondió, su voz apenas audible. Pero hay algo en esta casa, algo que quiere más. Y creo que la puerta es la entrada a lo que sea que está aquí. Antes de que pudiera preguntar más, un sonido fuerte resonó por la casa, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Ambos saltamos y nos miramos con miedo. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi corazón latiendo desbocado. No lo sé, pero no es bueno, respondió Santiago, y por primera vez desde que nos conocimos, vi miedo genuino en sus ojos. Subimos las escaleras despacio, cada paso que dábamos parecía ecoar en toda la casa. El ruido provenía de la habitación de mis padres. La puerta estaba entreabierta, y de nuevo, ese aire frío se filtraba por la rendija. Santiago empujó la puerta, y lo que vimos hizo que ambos retrocediéramos. La habitación estaba vacía, pero el espejo que solía estar en la pared estaba roto en 1000 pedazos en el suelo, y cada fragmento reflejaba algo que no estaba en la habitación. Sombras, movimientos que no podíamos identificar, como si el espejo hubiera capturado algo del otro lado. Tenemos que salir de aquí, dije, mi voz temblando. Santiago asintió, y ambos corrimos hacia la puerta principal. Pero la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave, a pesar de que ninguno de nosotros la había bloqueado. Intenté con todas mis fuerzas abrirla, pero era como si estuviera sellada. De repente, el silencio de la casa se rompió con un susurro que parecía venir de todas partes. No entendíamos lo que decía, pero su tono era amenazante, como una advertencia. Santiago se acercó a mí, su rostro pálido. «Estamos atrapados», murmuró. «No puede ser. Hay que haber otra manera de salir», respondí, pero mi voz carecía de convicción. Entonces, de la nada, la puerta del sótano se abrió de golpe, como si nos invitara a bajar. El susurro se hizo más fuerte, y sentí un tirón en mi estómago, como si algo me empujara hacia esa puerta. «Es la única salida», dijo Santiago, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Pero no teníamos opción. Con el corazón latiendo descontroladamente, bajamos por las escaleras. El sótano estaba más oscuro que antes, y el aire era más pesado. La puerta secreta estaba abierta, y la débil luz del pasillo se filtraba hacia afuera. Sabíamos que teníamos que atravesarla. Caminamos juntos por el pasillo, esta vez el silencio era absoluto, ni siquiera podíamos escuchar nuestros propios pasos. Cuando llegamos a la habitación con el espejo, noté que algo había cambiado. El espejo no solo reflejaba nuestras imágenes, sino también las de otras personas, personas que no estaban allí con nosotros. Vi el reflejo de una mujer con los ojos vacíos, un hombre con el rostro cubierto de cicatrices, y un niño que sonreía de una manera que me heló la sangre. Pero cuando me giré, la habitación estaba vacía. «¿Qué es esto?», susurré, pero no esperaba una respuesta. Santiago, sin embargo, parecía comprender más de lo que dejaba ver. «Son ellos», dijo, señalando el espejo. «La familia que desapareció, están atrapados aquí, en este espejo, en esta casa». «No puede ser», respondí, pero en el fondo sabía que tenía razón. Entonces, sentí un tirón, como si algo invisible me jalara hacia el espejo. Santiago intentó agarrarme, pero fue inútil. El espejo me tragó, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba en la misma habitación, pero algo estaba terriblemente mal. Todo estaba en un tono sepia, como si estuviera viendo a través de un filtro antiguo. Santiago no estaba, pero en su lugar, vi a la mujer del espejo, el hombre con cicatrices y el niño. Estaban allí, pero eran más que reflejos ahora, estaban presentes. «Bienvenido», dijo el niño, con esa sonrisa macabra. «Ahora eres parte de la casa». Nunca
nunca he sido una persona muy sociable, pero cuando mis padres se casaron y mi mamá me presentó a su nuevo esposo, tuve que aprender a convivir con mi nuevo hermanastro, Diego. Desde el primer día, nuestras personalidades chocaron. Diego era el típico chico popular, siempre rodeado de amigos y con una actitud de superioridad. Yo, en cambio, prefería pasar el tiempo leyendo o jugando videojuegos. La relación entre nosotros fue una batalla constante, una guerra fría que nunca parecía tener fin. Un verano, mis padres decidieron que era momento de pasar unas vacaciones en la cabaña familiar en el bosque, un lugar que había estado en nuestra familia durante generaciones. La idea era tener un tiempo de calidad juntos, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, Diego y yo sabíamos que la convivencia sería todo menos placentera. Llegamos a la cabaña un viernes por la tarde. La construcción era antigua, con paredes de madera crujiente y una chimenea que siempre estaba encendida en las noches frías. La cabaña estaba rodeada por un denso bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A primera vista, parecía el lugar perfecto para unas vacaciones de ensueño. Sin embargo, pronto descubrimos que no todo era como parecía. La primera noche fue tranquila, pero la segunda noche, algo extraño comenzó a suceder. Estábamos en nuestras habitaciones, tratando de dormir, cuando empezamos a escuchar ruidos que parecían provenir del piso de abajo. Primero fueron pasos arrastrándose, luego una especie de murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Nos miramos el uno al otro, y aunque Diego trató de aparentar indiferencia, pude ver la inquietud en sus ojos. Decidimos investigar. Con linternas en mano, bajamos lentamente las escaleras. El ruido provenía del sótano, una habitación a la que nunca habíamos prestado mucha atención. La puerta estaba entreabierta, y un frío inexplicable emanaba de dentro. Diego, siempre el valiente, tomó la delantera y empujó la puerta. Lo que vimos allí fue algo que nunca podré olvidar. El sótano estaba lleno de muebles viejos y cajas polvorientas. Pero lo que nos llamó la atención fue una antigua silla de mecedora en el centro de la habitación. La silla se movía lentamente, como si alguien la estuviera meciendo. Pero no había nadie a la vista. Diego se acercó a la silla y la detuvo, frunciendo el ceño. «Debe ser el viento», dijo Diego, intentando parecer calmado, aunque su voz temblaba ligeramente. «No hay ninguna ventana abierta», le respondí, sintiendo un nudo en el estómago. De repente, escuchamos un susurro detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no había nadie. El susurro se transformó en un grito desgarrador que nos hizo saltar. Diego y yo nos miramos con horror y subimos corriendo las escaleras, bloqueando la puerta del sótano con una mesa para asegurarnos de que no pudiéramos volver a entrar. Esa noche, no pudimos dormir. La imagen de la silla de mecedora moviéndose por sí sola nos atormentó. Al amanecer, intentamos actuar con normalidad, aunque el ambiente estaba cargado de tensión. Durante el desayuno, nuestros padres no parecían notar nada fuera de lo común, pero Diego y yo sabíamos que algo no estaba bien. El tercer día, decidimos explorar el bosque para distraernos y alejarnos de la cabaña. Mientras caminábamos entre los árboles, encontramos un pequeño sendero que no recordábamos haber visto antes. La curiosidad nos llevó a seguirlo, y pronto llegamos a un claro con una pequeña cabaña abandonada en el centro. Parecía la casa de un cuento de hadas, pero una sensación de malestar nos envolvió al acercarnos. Entramos en la cabaña, que estaba en un estado deplorable. Había polvo por todas partes y los muebles estaban cubiertos de telarañas. Sin embargo, lo que más nos impactó fue el antiguo diario que encontramos en una estantería. Diego lo hojeó con interés y encontró una serie de escritos aterradores sobre rituales y prácticas oscuras. «Esto es una locura», dijo Diego, lanzando el diario con desdén. «No creo que esto tenga algo que ver con lo que pasó en el sótano». «Pero no podemos ignorarlo», le respondí. «Tal vez haya algo más aquí que no comprendemos». Esa noche, la atmósfera en la cabaña se volvió aún más inquietante. A medida que oscurecía, los ruidos en el sótano se hicieron más frecuentes y estruendosos. Esta vez, decidimos no esperar y bajamos de nuevo, armados con una cámara para grabar lo que sucediera.
La puerta del sótano estaba nuevamente entreabierta, y la silla de mecedora estaba en su lugar habitual. Empezamos a grabar mientras inspeccionábamos el sótano, y lo que capturamos fue aterrador. En la grabación, se podía ver la silla moviéndose lentamente, y luego, algo que parecía una figura difusa apareció en el fondo de la habitación, rodeada de sombras. De repente, el cuarto se llenó de una presencia opresiva. Las sombras comenzaron a moverse y a tomar forma, y una voz susurrante empezó a hablar en un lenguaje que no entendíamos. Diego y yo estábamos paralizados de miedo, incapaces de apartar la vista de la pantalla. En un momento de desesperación, Diego trató de enfrentar la figura en el vídeo. Se acercó a la silla de mecedora y la empujó con fuerza, esperando que esto pusiera fin al fenómeno. Pero al hacerlo, la figura apareció en la vida real, un espectro oscuro y deformado que flotaba en el aire. En ese instante, Diego y yo huimos de la cabaña, corriendo por el bosque en la oscuridad. El pánico nos impulsaba, y el susurro aterrador del espectro nos perseguía. Cuando finalmente llegamos a la casa principal, nuestros padres estaban preocupados y confundidos por nuestra repentina aparición. No les contamos todo lo que había sucedido. En lugar de eso, dijimos que nos habíamos perdido en el bosque y que estábamos aterrorizados. Esa noche, la cabaña permaneció en silencio, pero la inquietud nunca desapareció. Al final, nos mudamos de la cabaña y nunca volvimos. Diego y yo nunca volvimos a hablar de lo que vimos, pero la experiencia nos unió de una manera extraña. A veces, me pregunto si la cabaña aún guarda sus secretos en el bosque, esperando a que alguien más se cruce con el círculo de silencio. Nunca quise que papá se casara con Daniela. Desde el primer momento, sentí que algo en ella no estaba bien. Tal vez era esa sonrisa perpetua que no alcanzaba sus ojos, o la forma en que su hija, Vera, me miraba como si yo fuera el intruso. Pero después de la muerte de mamá, papá parecía desesperado por algo que le devolviera la alegría, y Daniela y Vera se convirtieron en esa solución rápida. La casa en la que nos mudamos era una vieja casona de estilo victoriano en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. A papá le encantaba. A mí, me daba escalofríos. El primer día que llegamos, Vera y yo fuimos asignados a habitaciones en extremos opuestos de la casa. Papá y Daniela pensaron que así nos llevaríamos mejor, con espacio propio. No entendían que no se trataba de eso. Vera me provocaba una incomodidad visceral que no podía explicar. No era solo que no nos lleváramos bien, era como si su mera presencia corrompiera el aire a su alrededor. El primer par de semanas fueron una especie de tregua silenciosa. Nos evitábamos, solo interactuando cuando era absolutamente necesario. Pero luego, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché susurros en el pasillo. Abrí la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia, como si alguien estuviera parado justo al borde de mi visión periférica. Cerré la puerta rápidamente y traté de ignorar la sensación de ser observado. Las cosas empeoraron cuando papá y Daniela decidieron salir una noche, dejándonos solos. La casa se sentía más grande y vacía, el silencio era abrumador. Vera estaba en su habitación, o eso pensé. Yo estaba en el salón, tratando de perderme en un libro, cuando escuché pasos en el pasillo. Al principio, asumí que era Vera, pero cuando levanté la vista, vi una sombra deslizarse por la puerta, desapareciendo hacia las escaleras. Me levanté y seguí la sombra, mis pasos resonaban en la casa vacía. Vera, llamé, pero no hubo respuesta. Subí las escaleras, y los pasos parecían provenir del ático, un lugar al que nunca había tenido razones para ir. La puerta del ático estaba entreabierta, y la oscuridad detrás de ella parecía más densa de lo que debería. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta. El ático estaba frío, con un olor a humedad y polvo que me golpeó de inmediato. Al principio, no vi nada, solo cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas. Pero luego escuché el crujido, como si algo se moviera detrás de una de las cajas. ¿Vera? Mi voz temblaba. Una figura emergió de la sombra, pero no era Vera.
Era algo más, algo que no debería existir. Sus ojos brillaban con un odio inhumano, y cuando sonrió, vi dientes afilados, demasiado afilados. Retrocedí, tropezando con una caja y cayendo al suelo. La figura avanzó hacia mí, su respiración pesada y rasposa. Grité, de alguna manera, logré levantarme y correr hacia la puerta. La cerré de golpe y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. No dormí esa noche, mis ojos fijos en la puerta, esperando que la cosa la golpeara, pero nunca lo hizo. Al día siguiente, Vera actuó como si nada hubiera pasado. Cuando traté de confrontarla, simplemente sonrió y dijo que yo había imaginado todo. Pero su sonrisa no alcanzó sus ojos, y su mirada tenía un brillo extraño, casi malicioso. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Comencé a escuchar susurros por toda la casa, voces que no podía entender pero que me llenaban de un miedo irracional. Los espejos empezaron a mostrar reflejos que no correspondían a la realidad, veía sombras moverse detrás de mí que desaparecían cuando me giraba. Sabía que algo estaba mal con la casa, pero papá y Daniela no me creían. Decían que era el estrés de la mudanza, que necesitaba tiempo para adaptarme. Una noche, desperté en medio de la noche, con una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Salí de mi habitación, por alguna razón, me dirigí a la de Vera. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, vi que estaba vacía. La cama estaba deshecha, pero no había rastro de Vera. El pánico me invadió mientras recorría la casa, buscando a Vera. Finalmente, la encontré en el ático, sentada en el suelo, rodeada de velas encendidas. Sus ojos estaban cerrados, y murmuraba algo en un idioma que no reconocía. Cuando me acerqué, sus ojos se abrieron de golpe, y la habitación se llenó de una energía oscura y opresiva. ¿Qué estás haciendo? Mi voz apenas era un susurro. Vera me miró con una expresión que mezclaba lástima y diversión. No entiendes, ¿verdad? Esta casa, ella quiere algo. Y nos va a tomar a todos. Antes de que pudiera responder, las sombras en el ático cobraron vida, envolviéndome en un abrazo frío y sofocante. Sentí que me arrastraban hacia abajo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Luché por liberarme, pero era inútil. La oscuridad me tragó, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en mi cama, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero algo había cambiado. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Salí de mi habitación y encontré a papá y Daniela en la cocina, pero no respondían cuando les hablé. Era como si no pudieran verme ni oírme. Busqué a Vera, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Desesperado, volví al ático, pero cuando abrí la puerta, solo encontré una habitación vacía, sin velas, sin signos de la noche anterior. Días pasaron, y comencé a darme cuenta de la verdad, no estaba en el mundo real. La casa me había tomado, como Vera había dicho, y ahora estaba atrapado en una versión oscura y retorcida de ella. Podía ver a papá y Daniela, pero ellos no podían verme a mí. Estaba solo, en una prisión construida de sombras y silencio. El tiempo perdió su significado, y poco a poco, la desesperación se convirtió en resignación. Nunca encontraría una salida. Estaba condenado a vagar por esa casa, solo, mientras la oscuridad me susurraba promesas vacías de liberación. Finalmente, entendí lo que Vera había intentado decirme. La casa no quería simplemente tomarnos, quería que sufriéramos, que nos desmoronáramos lentamente hasta que no quedara nada de nosotros. Y lo más aterrador de todo era que, en algún lugar, sabía que Vera todavía estaba allí, atrapada como yo, esperando, vigilando, su risa resonando en los rincones más oscuros de mi mente. Con el tiempo, aprendí a aceptar mi destino. La casa era mi hogar ahora, y yo era una parte de ella, una sombra más en su interior. Pero a veces, cuando el viento sopla y las luces parpadean, puedo sentir la presencia de alguien más, un nuevo inquilino que se muda a la casa. Y entonces, sonrío, porque sé que no estaré solo por mucho tiempo. Siempre había algo enigmático en esa casa.
Era una de esas mansiones viejas que parecen haber sobrevivido a cientos de inviernos, con el techo inclinado cubierto de musgo, y ventanas que parecían ojos muertos, observando desde las sombras. Cuando mamá nos dijo que nos mudaríamos allí con su nuevo esposo y su hija, sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esa casa guardaba secretos, secretos que no debían ser desenterrados. No me llevaba bien con Emma, mi nueva hermanastra. Desde el primer momento en que nos presentaron, sentí que no podíamos ser más diferentes. Yo, reservado y algo introvertido, y ella, siempre desbordante de energía, con una sonrisa que parecía más una mueca burlona que una expresión de felicidad. No sé si era por lo forzado de la situación o porque nuestras personalidades chocaban como imanes con polos opuestos, pero la fricción entre nosotros era evidente. Los primeros días después de mudarnos fueron incómodos, pero tranquilos. Nos evitábamos en la medida de lo posible, cada uno refugiado en su cuarto. La casa era grande, así que era fácil perderse y no cruzarse con alguien si no querías. Sin embargo, las noches eran otra historia. El silencio en esas habitaciones enormes era casi opresivo, y había un frío que calaba los huesos, aunque era pleno verano. Me costaba dormir, y a menudo me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me estaba observando. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento filtrándose por alguna ventana mal cerrada, pero el susurro se hizo más claro, más insistente. Venía del otro lado del pasillo, del cuarto de Emma. Me levanté, casi hipnotizado, y caminé en la oscuridad. No entendía bien lo que el susurro decía, pero sentía una urgencia en él, como si tratara de advertirme de algo. Me detuve frente a la puerta de su habitación. Estaba entreabierta, y un destello de luz se filtraba por la rendija. Empujé la puerta suavemente, y lo que vi me dejó paralizado. Emma estaba de pie en el centro de la habitación, con los ojos cerrados y murmurando algo ininteligible. Frente a ella, una figura alta y oscura la observaba, sin moverse. La figura no parecía del todo sólida, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Quise gritar, correr, hacer algo, pero estaba completamente inmovilizado. De repente, Emma abrió los ojos y se giró hacia mí, como si supiera que estaba allí. La figura se desvaneció en un segundo, como si nunca hubiera estado. Emma me miró fijamente, con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. No era miedo, era más bien rabia. ¿Qué haces aquí?, me espetó con una voz que no era del todo la suya. Yo, escuché algo, fue lo único que pude balbucear. Emma no dijo nada más, solo se giró y se volvió a acostar, dándome la espalda. Salí de la habitación lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando una y otra vez lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O solo una pesadilla inducida por el cansancio y el estrés de la mudanza? Los días siguientes intenté evitar a Emma tanto como fuera posible, pero algo había cambiado. Cada vez que me cruzaba con ella, notaba su mirada, más intensa, más penetrante. Y había algo en sus ojos que me hacía estremecer. Como si ella supiera algo que yo ignoraba. Una tarde, mientras estaba solo en la casa, decidí investigar un poco más. La casa era antigua, de eso no había duda, y seguramente tenía sus propias historias. Encontré una vieja biblioteca en el segundo piso, llena de libros polvorientos y documentos amarillentos. Entre esos papeles, hallé algo que me dejó helado. Era una crónica de la familia que había vivido allí antes, hace más de 100 años. Una familia cuyos hijos habían muerto en circunstancias misteriosas. Al parecer, uno de los hijos, un adolescente como yo, había comenzado a comportarse de manera extraña después de mudarse a la casa. Se volvía más reservado, hablaba solo, y se despertaba en medio de la noche gritando que algo lo perseguía. Finalmente, un día desapareció sin dejar rastro, y nunca lo volvieron a ver. Sus padres aseguraban que la casa estaba maldita, que había algo oscuro en ella que había tomado a su hijo. Mientras leía, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. Escuché un crujido detrás de mí y me giré de golpe.
Emma estaba allí, mirándome con esos ojos que cada vez se parecían menos a los de una niña. Había algo en su expresión que me hizo temblar. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era suave, pero había algo en ella que me hizo sentir como si estuviera en peligro. Nada, solo, explorando, respondí, intentando sonar casual. Emma se acercó, sus pasos eran lentos, casi calculados. No deberías estar aquí, dijo, y por un momento me pareció que sus ojos reflejaban algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Salí de la biblioteca rápidamente, con el corazón acelerado. Sabía que había algo mal en esa casa, algo que estaba afectando a Emma, o peor aún, que había tomado el control de ella. Pero no sabía qué hacer, ni a quién acudir. Mamá estaba feliz con su nuevo esposo y parecía no notar nada extraño. ¿Cómo iba a explicarle que creía que la casa estaba embrujada y que su hija podría estar poseída? Esa noche, me costó más que nunca quedarme dormido. Escuchaba ruidos en el pasillo, pasos suaves, casi imperceptibles. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero había algo en esos sonidos que me ponía los nervios de punta. Me tapé con las mantas, como si eso pudiera protegerme de lo que sea que estuviera acechando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento escuché la puerta de mi habitación abrirse. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Algo, o alguien, se acercaba a mi cama. Sentí una presencia, fría, amenazante, que se inclinaba sobre mí. Quise gritar, pero estaba paralizado por el miedo. De repente, sentí una mano fría sobre mi frente. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de Emma, que me observaba con una expresión casi vacía, como si estuviera en trance. Él viene por ti, dijo en un susurro que parecía no pertenecer a su voz. Retrocedí hasta quedar contra la cabecera de la cama, intentando alejarme de ella. Pero Emma no se movió, solo se quedó allí, mirándome con esos ojos vacíos, antes de girarse y salir de la habitación. No dormí nada esa noche. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa. No podía quedarme allí esperando a que algo terrible sucediera. Busqué en internet sobre la historia de la casa, y lo que encontré me dejó más aterrorizado. La casa había pertenecido a un hombre llamado Samuel Evers, un conocido ocultista que había desaparecido misteriosamente. Se decía que practicaba rituales oscuros, invocando entidades que prometían poder y riqueza a cambio de sacrificios humanos. La leyenda contaba que su espíritu nunca había abandonado la casa, y que seguía buscando almas para completar su trabajo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo oscuro y malvado estaba en la casa, y de alguna manera, había logrado entrar en Emma. Pero, ¿qué podía hacer yo? Un adolescente sin experiencia en nada que se enfrentaba a algo que ni siquiera entendía del todo. Esa noche, me armé de valor y decidí enfrentar a Emma. No sabía qué haría ni qué diría, pero no podía seguir huyendo. Esperé hasta que todo estuviera en silencio, hasta que estuve seguro de que mamá y su esposo estaban dormidos. Caminé sigilosamente hacia la habitación de Emma, sintiendo un peso en el estómago con cada paso que daba. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en la cama, con las piernas cruzadas, como si estuviera esperando. La habitación estaba más fría de lo normal, y había una sensación de pesadez en el aire, como si algo invisible estuviera apretando mis pulmones. Emma, dije en un susurro, aunque mi voz temblaba. Sé que algo te está pasando. No estás bien. Ella levantó la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos, una vez vivaces, ahora eran dos pozos oscuros y vacíos. No había rastro de la chica que conocí, por irritante que fuera. Nunca pensé que compartir casa con Juan y Clara sería una experiencia tan aterradora. Desde que nuestros padres decidieron unir sus vidas, me vi obligado a ser parte de una nueva dinámica familiar. Yo, Martín, el mayor de los tres, un chico de 17 años que siempre ha sabido mantenerse al margen. Y ellos, los hermanastros que nunca han dejado de hurgar en mis puntos débiles. Juan, ágil, astuto, y con una sonrisa que siempre esconde algo, Clara, callada pero con una mirada que corta más que un cuchillo. Juntos,
parecían una fuerza imparable. Las primeras semanas fueron un desastre. Discusiones sobre quién ocupaba el baño primero, la música a todo volumen en la sala, y las pequeñas venganzas que nos hacíamos entre nosotros. Pero una tarde, cuando todo parecía calmarse, Juan encontró un viejo espejo en el desván. Era grande, con un marco de madera oscura, desgastado por el tiempo. «Miren esto», dijo emocionado mientras sacudía el polvo. «Podríamos usarlo para nuestras sesiones de espiritismo». Me reí. ¿En serio? Eso es una tontería, Juan. Pero en el fondo, algo en el espejo me inquietaba. Clara, en cambio, miraba con curiosidad y atención. Desde ese momento, la atmósfera en la casa cambió. Las primeras noches parecen sombras en mi memoria. Estábamos sentados alrededor del espejo, riendo de nuestras propias historias de miedo, cuando Juan decidió hacer una invocación. «Espíritu, si estás aquí, muéstrate», dijo, con un tono burlón. Fue entonces cuando la luz de la lámpara comenzó a fluctuar. Nos miramos entre nosotros con incertidumbre, dejando de lado las risas. Clara, sin decir palabra, se acercó al espejo y en un susurro, murmuró, «¿Estás ahí?». La respuesta a su pregunta llegó en forma de un escalofrío que recorrió el aire. La temperatura en la habitación bajó de repente, y el espejo pareció oscurecerse, absorbiendo la luz de la lámpara. En ese momento, decidí que era suficiente. «Vámonos a dormir», ordené, aunque una parte de mí deseaba quedarme y enfrentar lo desconocido. La tensión era palpable. La noche avanza con lentitud, acosada por mis pensamientos. No podía quitarme la sensación de que algo oscuro se había despertado. Las pesadillas comenzaron a atormentarme, pero no eran las típicas de adolescentes. Eran visiones de Clara y Juan, sus rostros distorsionados, mirándome desde el espejo, llamándome a unirme a ellos en un juego macabro. Una madrugada, después de un sueño particularmente inquietante, me desperté repentinamente. La casa estaba en silencio, pero no el silencio habitual, era la calma antes de la tormenta. Me levanté para ir al baño, pero en el corredor, noté que la puerta del desván estaba entreabierta. Decidí entrar. La oscuridad era densa, y el aire olía a humedad. El espejo estaba allí, con su superficie tranquila y aceitosa. Me acerqué, sintiéndome atraído por su reflejo. Pero, en lugar de verme, vi a Clara, en su habitación, mirándome. Su expresión era sombría, y aunque estaba a varios metros, sentí que me estaba llamando. «Martín, ven», decía su voz, suave como el susurro de un viento helado. Me encontré paralizado. «¿Qué te pasa?», pregunté, sintiendo que el miedo empezaba a apoderarse de mí. La habitación se iluminó de repente, y Clara ya no estaba en su cama. Con un escalofrío, comprendí que todo había sido una trampa, un juego de ilusiones tramado por el espejo. Juan no estaba en su habitación tampoco. Los ecos de su risa se deslizaron por el pasillo, resonando con un eco profundo. «Esta vez, vamos a jugar de verdad», decía su voz, distorsionada. Las radiaciones se multiplicaban en mi cabeza. Salí corriendo del desván, con la intención de encontrar a mis hermanastros y sacar esto a la luz. Pero la casa me traicionó. Las puertas estaban cerradas y las ventanas selladas. No hube de encontrar más que un silencio ominoso y eco profundo de sus risas burlonas. Decidí regresar al desván. Y allí estaba el espejo, emitiendo un brillo que ya no parecía natural. Lo miré, y esta vez, temblando, vi una imagen distorsionada de mí mismo. No era simplemente un reflejo, era una versión oscura de mí, con ojos oscuros que reflejaban la desesperación y la locura. «Martín», resonó mi voz desde el espejo. «¿Creerías todo lo que has visto aquí?». La pregunta caló en mis entrañas, sembrando la duda. ¿Quién era yo realmente? Juan y Clara siempre habían insinuado que yo era el hermano perfecto, el que siempre lo hacía bien, mientras ellos siempre estaban en la sombra. ¿Acaso el espejo estaba tratando de decirme que también tenía un lado oscuro? La incomodidad creció dentro de mí. La presión del entorno era aplastante. De pronto, oí un grito desgarrador proveniente de la planta baja.
Clara, grité, corriendo hacia el origen del sonido. Cuando llegué a la sala, la luz parpadeaba desesperadamente. La figura de Juan estaba de pie en el centro, con una expresión de terror absoluto. Martín, no mires al espejo, gritó. Pero fue demasiado tarde. Atrapado por una fuerza invisible, mis ojos se dirigieron hacia el espejo. Lo que vi me heló la sangre. Era Clara, su reflejo agachado, pero sus ojos estaban fijos en mí, vacíos. En un instante, el espejo cobró vida y el reflejo de Clara emergió de su superficie, convertida en una sombra oscura que se abalanzó sobre mí. La lucha fue brutal. Juan se lanzó sobre mí para intentar separarme del espejo, pero era como si el propio espejo estuviera vivo, absorbiendo nuestra lucha. Las sombras comenzaron a tomar forma, distorsionándose en figuras familiares, nuestras peores pesadillas materializadas en esa caverna oscura. Nos encontramos rodeados por nuestros propios miedos. La figura de Juan se transformó en una versión de sí mismo, opresiva y desquiciada. ¿Por qué no eres como yo?, le gritaba la sombra, mientras Clara, desde la oscuridad, transformaba su llanto en un eco macabro que latía con la desesperación de los tiempos. ¿No puedes ver que ellos juegan con nosotros? El espejo palpitaba, y la oscuridad parecía acercarse cada vez más, como un mar de susurros que amenazaba con envolvernos. La batalla que se libraba no solo era física. Era una lucha interna. Yo tenía que decidir quién era, el modelo de virtudes o el monstruo que había crecido dentro de mí. Con un último esfuerzo, grité, basta. No necesito ser perfecto. Soy quien soy y no me importa. Algo en el aire cambió. Las sombras titubearon, como si mi declaración hubiera dado vida a una verdad escondida. Juan y Clara se quedaron helados, viendo cómo el espejo comenzaba a resquebrajarse, liberando una luz deslumbrante que iluminaba la habitación. Era como si hubiéramos encontrado la manera de romper el hechizo que nos acercaba al abismo. Finalmente, un estallido resonó en la casa. El espejo se hizo añicos y la oscuridad desapareció. En el suelo quedaron solo fragmentos del pasado, brillando con un resplandor tenue. Pero en nuestro interior sabíamos que algo había cambiado, algo que incluso el espejo había logrado desterrar. La tensión entre nosotros se disolvió, pero no sin dejar cicatrices. Aprendimos a unirnos en la horca de una experiencia compartida en la que lo oculto salió a la luz. Mientras mirábamos los fragmentos del espejo, supimos que, aunque la relación fuera complicada, aún éramos un equipo. Al principio, no estábamos seguros de cómo continuar, pero nos dimos cuenta de que nuestras inseguridades y temores habían sido parte de lo que nos hizo fuertes. Nos embarcamos en un nuevo camino, esta vez, enfrentándonos juntos a nuestros propios demonios, y, con el tiempo, también aprendimos a perdonarnos los unos a los otros. Ahora, el eco del espejo ya no pesa, se ha transformado en un recordatorio constante de lo que somos y de lo que podemos enfrentar juntos. En la vida, siempre habrá sombras, pero también hay luz. Y esa luz, ahora más que nunca, brilla intensamente.